Para los que no me conocen, pues soy el pastor Jonathan y normalmente no me ven aquí, no es porque no vengo a la iglesia, la verdad es que siempre estoy allá en la cuevita de allá atrás, donde está ahorita Gerardo cubriéndome. Un aplauso para los chicos de multimedia. Cuando yo estoy allá no me gusta que hagan eso, pero como yo estoy aquí ya lo puedo hacer, así que no hay problema. Cuando el pastor cuando el pastor John me compartió un mensaje en el cual me dijo que si podía compartir el día de hoy, la verdad que al principio dije, ay pastor, pero pues a mí me gusta estar allá atrás, y la verdad a mí me gusta mucho estar allá atrás porque pues nadie te ve, ¿verdad? Por eso he dicho que de ahora en adelante, cada vez que el pastor John me ponga a predicar, voy a decir una historia de él. Solo para que ya no lo haga. No es cierto. No es cierto. Vamos a ir al capítulo 2 de San Juan, del Evangelio según San Juan, del versículos 2 al 11. Y quisiera que leyéramos este versículo y estos pasajes y pudiéramos pararnos un poquito aquí para escuchar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Juan capítulo 2, versículo 2 al 11 dice así: Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Versículo 5: su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Señor, en esta tarde te pedimos que seas tú el que habla nuestros corazones, el que abre nuestras vidas, y sobre todo, Señor, que nos puedas, Señor, llenar con tu Santo Espíritu, haciéndonos ver lo que tú quieres ver, haciéndonos oír lo que tú quieres que escuchemos, y sobre todo, Señor, deposita esta palabra en nuestro corazón, para que cuando salgamos de este lugar podamos, Señor, permanecer firmes en lo que tú tienes para nuestras vidas. En tu nombre, Jesús, amén y amén. El primer milagro de Jesús. Creo que todos hemos leído este pasaje alguna vez. Hemos escuchado muchas predicaciones, tal vez muchos mensajes. Y cuando yo estuve leyendo precisamente este pasaje, me acordé de la primera vez que prediqué. Yo tenía como unos, 9 años tal vez. De hecho, el pastor John estaba en ese lugar. Cuando nosotros vivíamos en Querétaro, estábamos en la misma iglesia, asistíamos a la misma iglesia, y como hijos de pastor, pues nos ponían a hacer lo que todo hijo de pastor le ponen a hacer, a jugar a la iglesia. No sé por qué. Nosotros no nos interesaba a veces jugar fútbol o jugar otra cosa, sino quién iba a tocar la guitarra en el servicio de niños, quién iba a predicar en el servicio de niños. Y para mí siempre me marcó ese momento, porque fue la primera vez que me paré delante de una persona, de personas hablando, y hasta la fecha no he aprendido nada, pero bueno, aquí estamos. Sin embargo, yo aprendí una cosa ese día: Dios usa personas inesperadas para hacer cosas inesperadas. Y Dios puede usar cualquier persona, y si no, aquí estoy yo de testigo. Y a mí me encanta este versículo, este pasaje, porque precisamente habla de eso, de cómo Jesús hizo un milagro inesperado en un lugar inesperado con personas inesperadas. Y este primer milagro nos revela exactamente cómo muchas veces Dios se mueve. No es que Dios tenga un manual específico para hacer milagros, para traer bendición a nuestras vidas. Sin embargo, Él sí es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden, y hay ciertas pautas que precisamente en este pasaje podemos ver, que nos hacen ver un poquito cómo Dios trabaja en nuestras vidas. Y para mí eso es muy importante, porque Dios no es un Dios que improvisa todo el tiempo. No es un Dios que hace las cosas al azar. Él hace las cosas de acuerdo a su voluntad, porque Él ya sabe cuál es su voluntad, y Él sabe cómo las cosas van a pasar y qué es lo que va a suceder. Y lo más importante que quiero que descubramos el día de hoy es que Dios no solamente quiere hacer milagros en tu vida, sino también quiere usar tu vida como un milagro. Dios no quiere hacer milagros en tu vida. Dios quiere que tu vida sea un milagro para los demás. Y hay dos cosas que quiero rescatar en estos versículos que leímos. El primero está en el versículo 3. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen. ¿Cuáles son las primeras dos palabras de lo que dijo la madre de Jesús? No tienen. Y esa es una voz de necesidad, es una voz que dice: me falta algo, necesito algo.
y creo que todos los que estamos aquí en algún momento nos ha faltado algo. Y probablemente en esta nación y en este país, en estos momentos, más que nada nos falta un milagro y una intervención de Dios. Y la segunda voz que podemos escuchar es en el versículo 7. Jesús les dijo. Y así comienza ese versículo. Jesús les dijo. Entonces, por un lado tenemos la necesidad y por otro lado tenemos una contestación. Y es que ese es el primer detalle que podemos descubrir aquí. Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8 dice así. Pedid y se os buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, ¿qué pasa? Y el que busca y al que llama. Dios es un Dios que lo conoce todo y conoce tus necesidades, pero para Él es importante que tú y yo podamos depender completamente de Él. Como les decía, Dios no va por todo el mundo con una varita mágica diciendo, a esto les falta esto, se los voy a dar, a esto les falta aquello, se los voy a dar. No, Dios requiere que tú y yo tengamos una acción. Dios no quiere que nosotros seamos personas que solamente esperen sin actuar. Y por eso es que precisamente Dios quiere darnos cosas, Dios quiere bendecirnos, Dios quiere soltar milagros, pero siempre tenemos que nosotros poner de nuestra parte. Nuestra oración tiene que ir acompañada de una acción. No podemos esperar que solamente Dios se le ocurra hacer algo y entonces salimos adelante. No, por eso es que oramos, por eso es que en esta iglesia creemos en la oración y creemos en el poder de venir a este lugar, de presentar nuestras necesidades y sabemos que alguien va a estar orando con nosotros y que Dios nos va a escuchar. Si no, ¿para qué venimos? Si ya lo tuviéramos todo, no habría necesidad de venir a la iglesia. Y por eso quiero que podamos hacer que podamos analizar un poco, hacer una radiografía de estos pasajes y que podamos en algunos versículos entender cómo Jesús realizó este milagro. Y lo primero que quisiera que viéramos es que en el versículo 2 nos dice que Jesús fue invitado a una boda. Así dice, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Yo creo que invitaron a Jesús y los otros fueron decolados, pero bueno, así pasa. Pero lo que me encanta es que el primer milagro de Jesús no ocurrió en una sinagoga, no ocurrió en una iglesia, no convocó un congreso con miles de personas para decir, aquí estoy, voy a hacer mi primer milagro. No. Lo hizo en el lugar que menos esperamos. Y lo peor es que podemos decir, bueno, pero en una boda pues hay fiesta, está todo muy padre. Sin embargo, en ese momento de gozo hubo una necesidad. ¿Y cuántos de nosotros en un momento de nuestras vidas donde parece que todo está bien, ocurre algo? Pero déjame decirte algo. Dios sigue siendo Dios en medio de tu problema y en medio de tu dificultad. Jesús no estaba en una iglesia, no estaba en un congreso. ¿Cuántas veces usamos esa excusa para nuestros familiares que no son conversos, que no vienen a Cristo? Decimos, es que ellos no son salvos porque no me acompañan a la iglesia. Es que yo estoy esperando una gran cruzada de milagros y salvación para que entonces mis parientes, mis amigos, entonces conozcan a Jesús. Yo vengo de un lugar donde normalmente eso es como se hace. Se hace una cruzada y entonces en la cruzada se salva a la gente. Se hace un congreso, se hace un evento y entonces en ese evento es cuando las cosas cambian. Sin embargo, Jesús quiere ir a donde tú lo invites. A ver otra vez. Jesús quiere ir a donde tú lo invites. No tenemos que esperar a algo. No tenemos que esperar a una persona. Lo único que tenemos que hacer es invitar a que Jesús venga a nuestra situación. Los milagros de Dios no son exclusivos de un lugar. Déjame decirlo una vez más. Los milagros de Dios no son exclusivos de 4 paredes. No son exclusivos de un grupo selecto. Los milagros de Dios suceden en el lugar que tú quieres.
en el lugar donde tú te levantas, en el lugar donde tú trabajas, en el lugar donde tú estudias. Ahí están los milagros de Jesús. Porque Jesús no es una persona inalcanzable. Él le interesas tú. Le interesas tú. No importa lo que está pasando, a Jesús le interesas. Muchas veces nuestros problemas nos alejan de Dios, nos alejan de Jesús. Nos falta dinero, nos falta solvencia económica y lo primero que hacemos, ¿qué es? Buscar la aplicación de nuestro banco, buscar quién nos preste dinero, buscar debajo de la cama a ver si se nos perdió ahí $1 o algo. Y cuando todo eso falla, entonces como último recurso venimos a Dios. Pero déjame decirte que Dios no trabaja así. Dios no es un Dios de último recurso, de última oportunidad. Dios quiere hacer lo imposible, pero también quiere ayudarte en lo diario. Dios es un Dios de imposibles, pero también es un Dios de tu día a día. No es un Dios que buscamos cada domingo, es un Dios que está con nosotros lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Y no descansa el domingo, también está con nosotros. Ese es nuestro Dios. Jesús hace los milagros sin importar la cantidad, el tamaño o la dificultad. Se les había acabado el vino, un problema muy sencillo para muchos. Yo creo que si yo hubiera estado a cargo de esa fiesta, pues mandaba a alguien al H-E-B o si era vino, pues a Specs, ¿verdad? No sé. Había soluciones inmediatas. Podíamos ir con el vecino y preguntar, bueno, ¿nos puedes ayudar? No sé. Sin embargo, en esa época, en ese entonces, una falla así, que te faltara el vino en medio de una boda, en medio de una fiesta, era algo muy malo. Era algo que era una emergencia social que podía acabar con una familia. En esa cultura, si el vino se acababa totalmente, era un desastre por completo. Un insulto para los invitados y los anfitriones eran arruinados. Lo peor era el novio, porque el novio tenía el cargo de declarar en la boda abiertamente que a todos sus invitados se había acabado el vino y por lo tanto se acababa la fiesta, se acababa la boda. Tal vez para muchos eso no importa mucho. Sin embargo, para estas personas era algo necesario, era algo importante. Hace algunos años, hace muchos años, yo estaba viendo tranquilo la televisión y todo estaba muy bien. Y recibí una llamada. Vi mi teléfono y era un amigo muy querido, la verdad que yo quiero mucho. Contesto, ya era algo pasadita de las 9, por ahí, 10 de la noche, y me dice, Johnny, por favor, ayúdame. Y yo me saqué de onda y dije, ¿qué pasa? Me dice, es que estoy aquí, en el restaurante, con ya sabes quién. Y yo, no, pues ¿quién es ya sabes quién? La chica que te dije que me gusta, que aquí está conmigo. Y yo, pues, gloria a Dios, ¿verdad? No sé. Es que no traje mi cartera. No, pues a lavar trastes, no sé. No. Y estaba desesperado y me dice, por favor, tienes que venir al restaurante porque es la primera cita y tú sabes que le rogué 3 años para que me aceptara y por fin, y ahora no tengo cómo pagar. A mí no me pasa porque yo siempre tengo mucho dinero. ¿Cierto? Y mi amigo Johnny, el amigo perdón, se me fue. Llamémosle Pepito, no sé. Mi amigo estaba desesperado. Total, Dios tocó mi corazón. Acudí a su pronto ayuda. Le inventó una excusa de que tenía que ir al baño, que no sé qué tantas cosas. Salió del restaurante y entonces le pude prestar. Él estaba tan agradecido, pero tan agradecido. Casi que me besa los pies, no sé. Sin embargo, algo que para mí era insignificante, porque pues para muchos comprar o estar en una cena con una persona es insignificante, para él era muy importante. Y eso es lo que sucedía en esta boda.
Al final no lo invitó otra vez a salir porque pues, la chica la verdad que pues, tampoco le gustó mucho cómo estaba el asunto, pero él se fue tranquilo. Jesús no solo le interesa tus imposibles, Él quiere suplir todas tus necesidades. No sabes cuántas veces me he encontrado con personas que dicen, es que Dios es un Dios tan grande, tan maravilloso, tan poderoso, ¿cómo Él se va a preocupar si me falta un poco de dinero? ¿Cómo Él se va a preocupar si me falta esto en mi alacena? ¿Cómo Él se va a preocupar si no estoy al corriente con mis pagos? Sin embargo, Dios es un Dios tan grande y tan bueno y tan maravilloso que Él está dispuesto a suplir toda necesidad. Es lo que me encanta de Dios. Sin embargo, toda necesidad no significa todos nuestros caprichos. Jesús hace milagros sin importar nuestra condición, pero no los hace de acuerdo a lo que nosotros pensamos o al tiempo que nosotros queremos. Y eso es lo que pasa en el versículo 4. María viene y le dice, Jesús, esto es lo que tengo, esto es lo que está pasando. Y yo siempre me he preguntado, ¿cómo María sabía si ella solamente era una invitada? ¿O era media chismosa o conocía bien a la gente? Probablemente conocía también a los novios, que ella estaba al tanto de lo que sucedía. Sin embargo, me encanta la actitud de María porque ella, a pesar de que era un problema de otra persona, la hizo suya. Empezó a pensar, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que puede pasar con ellos? Apenas están empezando, pobrecitos, ¿cómo les va a pasar esto? Y sin embargo, María no ignoró ese problema y dijo, yo los quiero ayudar. A mí me encanta porque María sabía que había una necesidad, pero también sabía cuál era la solución. Y ella no buscó primero a los vecinos o buscó ir al HIV o buscó hacer otra cosa. Él sabía que el único que podía hacer algo sobrenatural era Jesús. Tal vez había más soluciones, tal vez había más cosas que podíamos hacer. Sin embargo, ella sabía que Jesús estaba a su lado. Y tenemos a María, tenemos a esta carga que ella tiene, y como una intercesora dice, Jesús, ayúdame en este problema. Y Jesús le contesta, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Mira, hermano, si mi mamá me hubiera dicho, Johnny, saca la basura, y yo le hubiera contestado, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado la hora de la basura. Al día siguiente yo ya no amanezco, Sin embargo, María no tomó esto mal, sino que le dijo a las personas que estaban cerca de ella, haced todo lo que os dijere. Y esta respuesta me llama mucho la atención, porque no es que Jesús está siendo grosero, es que en este instante Jesús está separando ese momento en el cual ella es su mamá con el momento en el cual él va a ser alguien al cual va a ser adorado, al cual va a ser un símbolo en el cual él va a ser exaltado. Ya no va a ser el mismo hijo de siempre, ahora va a ser otra persona. Y eso es lo que me gusta mucho de esta parte. Jesús nos está diciendo que a veces no va a ser como uno quiere, que a veces cuando nosotros más pidamos y más supliquemos, la respuesta no va a ser la que nosotros queremos. Tal vez sea un sí, pero no va a ser un sí a tu tiempo, un sí inmediato. Jesús le está diciendo que Él es el que sabe cómo, cuándo y dónde va a proveer. Pero en vez de desanimarse por esta palabra, María, me encanta, María va y le dice a los sirvientes, los que estaban sirviendo en esa boda, hagan lo que Él quiera, hagan lo que Él les diga. Y esa frase a mí me llama mucho la atención. En el versículo 5 lo podemos leer. Haced todo lo que os dijere. Haced todo lo que os dijere. Y eso a mí me impactó mucho porque es una lección para nosotros. La primera palabra es haced. Di conmigo, haced. Haced es una orden. No es si quieres o no quieres. Es una instrucción. Es algo que tienes que hacer. Todo. Haced todo. Significa que no vas a escoger qué parte te gusta hacer. Vas a hacer absolutamente todo lo que te marque.
Aunque no entiendas el tiempo, aunque no entiendas cómo va a suceder, aunque no entiendas lo que va a suceder, tienes que hacerlo todo. La tercera frase dice, haced todo lo que. Y eso me gusta porque lo que significa exactamente eso. No es algo similar, no es algo que se parezca, no es algo similar, es exactamente lo que te dice. Y la última parte, os dijere. Os dijere. Significa que Jesús habla, que Dios habla, que Dios dice. El problema está cuando no escuchamos. Cristo nos ha revelado su voluntad. El Padre nos ha revelado su voluntad en la palabra. La fe viene por Él y el oír por la fe viene por el oír. ¿Quieres incrementar tu fe? Oye más. Oye más. Pero ¿cómo oír una voz que no conocemos? ¿Cómo oír algo que no conocemos? Porque aquí claramente dice todo lo que Él diga. Sin embargo, ¿cómo podemos actuar si no conocemos lo que Él dice? ¿Cómo podemos hacer lo que Dios nos dice si no sabemos qué nos ha dicho? ¿Cómo esperamos hacer los milagros y las cosas y las proezas que Dios quiere hacer si no hemos escuchado su voz? Si no conocemos lo que Él dice. Podrás tener toda la obediencia, pero si no entiendes que Dios habla y sigue hablando hoy, entonces has perdido la marca. Tú y yo estamos aquí, venimos a este lugar porque sabemos que Dios sigue hablando a nuestro corazón, sigue hablando a nuestra vida. Pero no nada más de escuchar, hay algo que tenemos que hacer. Y esta es la parte que más me gusta. Los sirvientes, y lo podemos leer ahí, versículo 5, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban ahí 6 tinajas, versículo 6, de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Versículo 7, Jesús les dijo a los sirvientes, a los que estaban a cargo de esa boda, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Imagínate esta imagen. Viene una persona, un invitado, y de repente le dice a las personas que están en verdad, están ahí sirviendo, están ahí llevando la boda, están ahí llevando lo que están sirviendo. Y viene una persona y les dice, tienen que hacer esto. Estos criados, estos sirvientes no conocían quién era Jesús. Aún más impactante, recuerden que es el primer milagro de Jesús. Significa que no había ningún antecedente que decía que Jesús era una persona con poder, una persona que hacía milagros, que hacía señales. Para ellos yo me imagino que era simplemente un loco que les quería decir que hicieran algo. Sin embargo, la palabra del día de hoy es obediencia. La obediencia es tan importante que aun cuando no sabemos lo que está pasando, que aunque no sabemos o no entendemos lo que está sucediendo, nosotros podemos obedecer a Dios, entonces las cosas suceden. Para los sirvientes Jesús era simplemente un invitado más. Ellos no esperaban recibir órdenes de alguien como Él. Es normal desconfiar de alguien que no conocemos. Tal vez es tu primera vez aquí. Tal vez llevas poco de conocer a Dios. Pero déjame te digo algo. Dios no te va a defraudar. Probablemente nunca has visto a Dios hacer un milagro en tu vida. Pero eso no significa que Él no hace milagros. Probablemente Dios no ha sanado tu cuerpo. Pero eso no significa que no hay sanidad en Él. La cuestión es si lo estás invitando a hacer una cosa en tu vida. Porque no esperes a que Jesús entre a tu vida si no lo invitas. No esperes a que Jesús haga un milagro en tu vida si no lo invitas primero. Porque esa boda sin Jesús hubiera terminado mal. Una simple invitación. Una simple invitación. El mundo nos dice hasta no ver, no creer, pero nosotros decimos porque creo, entonces veo.
Porque creo, entonces veo. Wow. Ahora vamos a entrar al milagro. Versículo 7. Viene Jesús y le dice a estas personas: tienen que llenar estas tinajas, llénenlas. Este es un ejemplo claro de obedecer sin entender. ¿Cuántas veces hemos actuado obedeciendo sin entender qué es lo que está pasando? Yo soy uno de ellos. Mire, no es casualidad que yo esté aquí en este lugar, porque obedecí a mi pastor John sin entender el mensaje. La verdad yo pensé que decías otra cosa, pero no entendí que era predicar. A veces hay que leer bien los mensajes, muchachos. Yo no entendía por qué. Yo soy muy feliz estando allá. Me encanta estar allá. Sin embargo, los que sirvieron esta agua no fueron los discípulos y no fue Jesús. Fueron unas personas desconocidas por completo. Dios usa a cualquier persona para hacer su obra, porque para hacer milagros inesperados Dios usa a personas inesperadas. Eran simples sirvientes, eran personas que estaban ahí para beneficio de los invitados. No eran personas que tomaban decisiones, eran personas que simplemente servían. Sin embargo, ellos obedecieron. Yo sé que estamos viviendo unos tiempos muy interesantes y muy difíciles. Sin embargo, con o sin la política, necesitamos un milagro. Con o sin el presidente Trump, necesitamos un milagro. Porque al final, el gobierno no es el que preserva a la sociedad. Esa tarea es de nosotros, es de la iglesia. Nosotros somos la sal de la tierra. La Biblia no dice el gobierno es la sal de la tierra. O no sé si tu versión diga el presidente es la sal de la tierra. Nosotros, la iglesia, tú y yo somos la sal de la tierra. Y es en estos tiempos en donde más unidos tenemos que estar. Es en estos tiempos donde se va a notar qué tan unidos estamos en este salerito que se llama vida. En este salerito de Grace Latino. Hoy no traje mis saleros, pastor. No quería hacer desastre aquí. Somos tú y yo los que somos la sal de la tierra. Así que aunque estemos viviendo tiempos inciertos, nosotros seguimos siendo la iglesia. Tal vez no entendemos lo que está pasando. Tal vez como las personas, la gente de esta boda, no entendemos qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Sin embargo, Dios sigue siendo Dios. Los milagros no suceden cuando todo está bien. Sería una contradicción por completo. Cuando los momentos se ven oscuros es cuando la luz necesita brillar. No cuando todo está bien. En estos tiempos es cuando más necesitamos que la luz de Jesús alumbre y traiga claridad a nuestra vida, traiga claridad a nuestra nación, traiga claridad a nuestra familia. Yo siempre me he preguntado, tal vez probablemente tú también, si somos hijos de Dios, ¿por qué no nos ganamos la lotería? Mira que yo sería tan contento ganándome la lotería, pastor. ¿Por qué si tenemos al más grande de nuestro lado, al mejor, no nos ganamos la lotería? Porque probablemente si tuviéramos todo el dinero del mundo no necesitaríamos a Dios. Porque probablemente tú, con toda tu vida resuelta, te olvidarías de Él. Es en estos tiempos donde más la iglesia tiene que notarse, porque es donde más necesidad hay. Porque una nación cómoda, una nación sin problemas, no necesita soluciones. Y el versículo 8. Entonces les dijo Jesús: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino,
sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Yo me imagino la cara de los sirvientes. Imagínate que tú llegas y sabes que no hay vino. Te acaba de dar un loco que nunca has visto en tu vida y te acaba de decir que esa agua es vino. Y luego llegas con tu jefe, con tu patrón y le dices: patrón, esto es el vino. Creo. Y de repente el patrón lo prueba y dice: tráiganme al novio. Híjole, yo pienso que ellos estaban, no, ya me despidieron. Sin embargo, versículo 10. El maestrasala le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. ¿Cómo será un vino hecho por Dios? ¿Cómo será un momento en el cual tienes tanta necesidad y lo único que hay es algo que Dios te quiere dar? ¿Cómo será ese momento? Mira, Jesús cambia el agua en vino y Él nos demuestra que Él es un Dios que está por encima de la propia naturaleza. Él está encima de la materia. Dios puede transformar cualquier materia y convertirla en algo totalmente diferente. Así que si Dios puede usar a cualquier persona, por más mala que se vea, Dios lo puede hacer y lo puede convertir en un milagro que pueda bendecir a toda una nación. Yo no sé qué va a pasar. Mira, yo ni puedo votar, así que no sé. Pero algo sí estoy seguro. De algo sí estoy seguro. Si Dios puede transformar lo que era en algo, si Dios puede transformar algo que parecía sin sabor, que parecía algo completamente diferente, y lo puede tornar en algo con un motivo de gozo, de júbilo, Él puede hacer lo que sea, con quien sea, como sea. Él lo puede hacer. ¿Crees que Dios se limita con nuestro pensamiento? ¿Crees que Dios se limita con lo que nosotros queremos? Mira, hasta su mamá le dijo: tantito, espérate. Aquí el que manda soy yo. ¿Crees que la persona más poderosa de este mundo puede hacerle frente a Dios? ¿Y sabes qué es lo mejor? Versículo 11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Con este milagro Jesús manifestó su gloria. Con este milagro sus discípulos entendieron la importancia de la obediencia. Basta un milagro para cambiar una vida. Basta un milagro para cambiar una familia, y basta un milagro para cambiar a una nación. Y todo se logró con una invitación, con una intercesora y con la obediencia. Invitamos a Jesús a nuestra vida, y le invitamos cada día, y lo invitamos a esta iglesia, y lo invitamos y nos deleitamos en su presencia. Pero de nada sirve invitar a Jesús si no intercedemos por aquellos que necesitan un milagro de Jesús. Y una vez que nosotros intercedemos, ya no nos toca a nosotros ver quién sirve esas vasijas, porque de eso se encarga Él. Porque Él es el que va a usar las cosas, aún sin que nosotros entendamos, sin que nosotros comprendamos. Él las va a usar porque Él sabe que todo nos ayuda para bien. Por más oscura que sea el camino, por más oscuro que sea lo que está enfrente de nosotros, Dios puede tornar la oscuridad en luz, porque Él es la luz. Porque cuando la luz llega a un lugar oscuro, la oscuridad se tiene que ir. No es que compiten a ver quién puede más. No, es comprobado de que se tiene que ir. Por eso, si hoy necesitas un milagro,
Así como oramos hace un momento y vamos a continuar orando, como oramos cada miércoles, que yo sé que Dios está haciendo cosas asombrosas los miércoles. Hermanos, se los pido por favor, inviten a Jesús los miércoles a las 6 de la mañana a su computadora, porque yo estoy seguro que Dios está haciendo cosas grandes en ese grupo. La pregunta no es si queremos un milagro de Dios. La pregunta es si queremos que nuestra vida sea un milagro de Dios para nuestra nación. La pregunta es si queremos que la iglesia sea utilizada como un milagro que represente lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Lo que Dios quiere hacer en las vidas de esas personas inesperadas. Esa es la pregunta. A mí me encanta este pasaje, porque vemos a una persona que entendió que las promesas que una vez Dios le dio se iban a hacer realidad en su vida. Y estoy hablando de María, una persona que, a pesar de que en el momento Jesús le dijo que no, ella sabía que algo iba a suceder. Así que si para muchos el que Trump nos llegue a ser presidente vaya a ser un no, no sé, Dios sigue siendo Dios. Y tú y yo seguimos siendo la iglesia. Y eso nada ni nadie lo va a cambiar.